Hola, buenas tardes a todas y a todos en esta tarde de domingo, un poco opaca, con neblina. Gracias a los amigos y amigas que suelen conversar con nosotros los domingos a las 5:30 en esta columna vertebral, a quienes me conocen, a quienes se empiezan a conectar y no me conocen. Hoy los saludo desde la ciudad de Cali, mi bella y cálida ciudad de Cali, y quiero compartirles en unos breves minutos lo que ha pasado esta semana. Primero compartirles por qué esta camiseta. Este es regalo de mi hijo Simón, que tiene 12 años. Él hace estas caricaturas y ha decidido regalarme esta camisa dibujada por él mismo. Y por supuesto me la pongo con mucho orgullo paterno. Creo que es importante que todos sepamos qué es lo que vamos a hacer en las próximas semanas a propósito de lo que hemos llamado el referendo Chao Duque, del que hablamos hace 8 días, y las reacciones que ha generado. Quiero empezar por compartirles que muchos opinadores, columnistas, académicos, profesores, han señalado que esto es populismo. Ustedes habrán oído hablar de eso. Es que Roy quiere hacer populismo y que el referendo, que es un mecanismo constitucional para reformar la Constitución, es inconstitucional, dicen los uribistas, y que el esfuerzo de recoger 2 millones de firmas es un esfuerzo que será inútil porque el tiempo no va a alcanzar. Todo eso han oído ustedes quizá decir. Quiero responderles primero qué es lo que en verdad significa el populismo. La inmensa mayoría de la gente que habla de populismo y que se preocupa por el populismo tienen unos referentes ciertos. Populismos extremos que llevan a regímenes totalitarios, lo he escrito hoy en una columna que les recomiendo leer en mi página, y de los que hay múltiples ejemplos en el mundo. Esos populismos extremos terminan en dictaduras como la de Maduro en Venezuela, que viola los derechos humanos y arruina los países, o la de Erdogan en Turquía, o la de Orbán en Hungría. Esos populismos, el de Trump en los Estados Unidos, que no gratuitamente llevó más de 70 millones de norteamericanos a las urnas mintiendo, en un escenario de populismo en el que convencía inclusive a los latinos y a los afros y a las mujeres que él desprecia, de poner un muro para que no llegaran más latinos a beneficiarse de las posibilidades de la democracia norteamericana. El populista normalmente miente sin ninguna vergüenza y ofrece ríos de leche y miel, ofrece que todo es posible lograrlo y después, por supuesto, genera una gran frustración. Y esa frustración la combate luego con represión, por eso terminan en dictaduras. Pero ¿qué es lo que verdaderamente aparece como populismo en la mente de muchas personas? Es el populismo económico. Aquí estoy leyendo a Sugelis, a Ricardo, a Pedro, a Nancy, desde el Caquetá, Nancy Silva, Julio César Pulido, Hilda Mendoza, Carlos Andrés, Omar Blancanavia, Fernando Lombana, desde Quimbaya, Quindío, John Cataña, saludos en esa tierra tan bella, Doris Quintero desde Barranca Bermeja, allá tienen más calorcito que aquí en Cali, saludos a Leonardo González, nuestro concejal allá, William Montenegro, Michael Steven desde el Huila, Esmeralda, Schneider, Salazar desde el Castillo Meta. Ese es un sitio muy bello y un sitio que tiene que beneficiarse de la paz. Allá hemos estado. En fin, desde muchos lugares del país, Víctor desde Bugalagrande, un saludo especial. Julio César dice Chao Duque, Neiva. Bien, a todos ustedes, a los que empiezan a conectarse. El populismo entonces existe, claro, cuando el populismo radical gobierna termina por generar frustraciones y dictaduras, eso es cierto, pero lo que la gente tiene en mente es el populismo económico, es decir, aquellas personas que ofrecen que todo sea gratuito, que ofrecen que todo lo van a resolver, que no dicen cómo lo van a resolver y que luego fracasan en su gestión, que mienten, que engañan.
y que además amenazan con figuras que en Colombia han dado en llamar el castrochavismo, como un fantasma. Entonces, cuando el uribismo habla de populismo, está hablando del castrochavismo. Se atrevieron a decir que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, era castrochavista y que el expresidente Barack Obama era comunista. Eso es delirante. ¿Pero a qué le temen? Le temen a regímenes económicos que expropian los bienes y el patrimonio de la gente. Entonces, para hablar de populismo, empecemos por decir con toda claridad lo que en condiciones normales no habría que decir, porque es obvio. Nosotros creemos que los gobiernos tienen que respetar primero la vida, porque la gente tiene derecho a estar viva y que no la maten. Respetar también su familia, protegerla y proteger su patrimonio. Nosotros creemos, por supuesto, desde el centro, desde el liberalismo democrático, desde el liberalismo en el sentido ideológico, que hay que respetar la propiedad privada, que hay que respetar la inversión extranjera, que hay que garantizar la seguridad jurídica para quienes inviertan, que el Estado tiene que generar empleo estimulando en primer lugar, potenciando en primer lugar el mercado, para que sea la empresa privada, el emprendimiento, la creatividad, el estímulo, la ambición inclusive de crecer de los empresarios, de los comerciantes, lo que permite generar más y más empleos. Pero también creemos dos cosas adicionales: que en condiciones de crisis como esta el Estado tiene que ser capaz de generar empleos directos, que el Estado tiene que garantizar por lo menos un empleo en cada hogar colombiano. Hay 9 millones de hogares vulnerables que no tienen con qué comer y que ninguno de los miembros de su familia tiene trabajo. El Estado tiene que estar allí entonces garantizando contratar a esas personas, dándoles un salario mínimo en cada hogar, y tiene que garantizar, por supuesto, la educación gratuita de los jóvenes y garantizar que nadie llegue a la vejez sin tener con qué comer. Eso no es populismo, eso es fiscalmente posible, es fiscalmente responsable. Y eso implica la certeza de una economía sensata. Una economía sensata no significa una economía rígida y una economía ortodoxa, insensible, que no le importen los pobres, ni es tampoco una economía como la que ha venido haciendo crisis en el mundo, en la que se abandona todo al capitalismo extremo, al neoliberalismo. Hoy y ayer ha habido opiniones internacionales y nacionales muy importantes, una de un empresario colombiano, Jimmy Meyer, hoy del presidente del Foro Económico Mundial, que no son precisamente castrochavistas, son personas que defienden el capitalismo, que defienden la institucionalidad, pero que dicen el modelo hay que cambiarlo porque ha fracasado, porque hay demasiados pobres y muy pocos ricos, y porque la brecha se ha abierto, y porque, por supuesto, cada vez que la gente tiene menos plática en el bolsillo, hay menos demanda interna, hay menos gente que compre y que estimule el mercado. Ellos están viendo que se necesita pensar de otra manera el capitalismo, un nuevo capitalismo, que tenga sentido social, sentido ambiental, ese nuevo capitalismo que aún no tiene nombre y que yo pienso debería llamarse ius capitalismo, aprovechando esa partícula latina del ius, que tiene dos acepciones: la justicia, que quiero usarla como elemento de justicia social en ese significado, y la justicia en el sentido de garantizar la propiedad y los derechos de todos, de que se le haga justicia a la gente. Cuando eso queda claro, cuando queda claro que exigir que el Estado garantice que la gente no muera de hambre y que no la maten en las calles y que no haya masacres no es populismo, sino simple democracia pura, entonces podemos hablar de si hay populismo o no en los referendos. Y viene esa crítica. Yo quiero recordarle a quienes critican y a las personas que son mayores de 35 o 40 años que el país entero acogió con entusiasmo, y hoy todos defendemos, la Constitución del 91. Y esa Constitución del 91 nació de la séptima papeleta, muchos lo recuerdan. Nada más frágil jurídicamente que la séptima papeleta, eso sí que no existía. Pero la séptima papeleta respondía a un clamor ciudadano, a una presión social, a una movilización de los corazones, de las mentes de los colombianos, que después de un acuerdo de paz con el M-19 dijeron: hagamos un nuevo pacto social, un nuevo acuerdo, unas nuevas reglas de juego de un país donde quepamos todos y tengamos garantías. Y esa Constitución creó unas nuevas cortes y crea la Corte Constitucional y creó un pacto social donde se reconoció el Estado laico, donde se reconocieron los derechos de las minorías, de los indígenas, de los afros. Bien, entonces
lo que ha ocurrido en las últimas semanas es que el uribismo rompió ese pacto social. Cuando el expresidente Álvaro Uribe propone revocar las cortes, cerrarlas, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, revocar la JEP, acabar con la paz, está rompiendo el pacto social. Y nosotros respondemos a esa amenaza institucional con el referendo Chao Duque, que eso entonces es un referendo en defensa de las instituciones, que dice Chao Duque, no más uribismo, ustedes no van a acabar con las instituciones de Colombia, no van a irrespetar el acuerdo de paz que está en la Constitución, no van a cerrar las cortes, no van a acabar con la Corte Constitucional, no van a hacer lo mismo que ha hecho Maduro, vamos a garantizar el pacto social. Pero además, el referendo Chao Duque es un hecho político. Mucho antes que un hecho jurídico es la expresión de la indignación popular. ¿Cómo pueden ustedes los ciudadanos expresarse cuando algo les indigna? La gente sale y marcha en las calles, usa pancartas o pinta grafitis o grita con un megáfono, hace uso de la protesta social. También puede dar likes en las redes sociales. Bueno, la expresión pacífica, cívica, democrática de una firma que vamos a empezar a recoger en las próximas semanas, ahora les digo cuándo, va a significar una expresión ciudadana, una corriente de pensamiento. Millones de colombianos que dicen, vamos a cambiar el destino de Colombia. No queremos un gobierno indolente, un gobierno insensible, que no le importen las víctimas ni los pobres. Un gobierno en el que van ya 72 masacres en este año. Un gobierno que ante la evidencia de que unos muchachos en un CAI del municipio de Soacha, en Cundinamarca, murieron quemados vivos, el ministro de Defensa, indolente y arrogante, dice que eso es por desprestigiar a la policía. No queremos más eso, Chao Duque. Colombia merece un gobierno al que le duelan los pobres, al que le duelen las víctimas, que sea capaz de generar empleo, de recuperar la economía con el criterio responsable que hemos compartido. Y expresar eso, como se expresó en la séptima papeleta, implica cambios importantes, históricos. Recomponer ese pacto social, es decir, un país donde volvamos a ponernos de acuerdo en que todos tenemos derechos y libertades, en que las minorías son respetadas, en que los invisibles los vamos a ver. Los 9 millones de personas víctimas de la violencia fueron invisibles hasta que nosotros hicimos la ley de víctimas. No existían. Nadie pensaba en los desplazados. Eran negados, los desaparecidos o los que desaparecieron. Los invisibilizaron, a las minorías tampoco las ven. A los indígenas no los oye este gobierno, ni a los estudiantes, ni a los afros que están sufriendo hoy hasta ahora en el departamento del Chocó. No se trata de ir a repartir caramelos ni dulces y darse un paseíto. Se trata de gobernar para garantizar que los recursos del Estado están allí para aliviar a los más pobres. Eso es el referendo Chao Duque. Un grito que dice no más a un gobierno indolente. Y ese hecho político ya es valioso en sí mismo. Pero le contesto a los uribistas, no es cierto que sea inconstitucional, también es un hecho jurídico. Les recordé ya que el artículo 40 de la Constitución permite revocar a todos los elegidos. Lo que ocurre es que no está reglamentado. Y eso es precisamente lo que ustedes y yo vamos a hacer al recoger esas 2 millones de firmas. Reglamentarlo, hacer posible lo que no es posible. Que cualquier colombiana o colombiano, cuando pasan 2 años y un gobierno ha fracasado en materia de pobreza extrema, de pobreza monetaria, de desempleo, de violencia, pueda revocarlo. Que ustedes tengan ese poder. Pero además, quiero que le recuerden a los críticos que vamos a darle a los ciudadanos 3 poderes más. Vamos a exigir que en la Constitución quede escrito, en nuestra segunda pregunta, la renta básica universal. Que cualquiera que gobierne en los próximos periodos presidenciales sepa que tiene la obligación de garantizar un mínimo ingreso en cada hogar de Colombia, aquel que no lo tenga, es decir, los hogares más pobres. Se trata ni más ni menos que de acabar con la pobreza extrema, con la miseria. Y vamos a darle la orden también, con sus millones de firmas, de que los jóvenes de Colombia tengan acceso a la universidad pública de manera gratuita. Para eso es el Estado, para garantizarle a las nuevas generaciones futuro. Y también vamos a introducir en la Constitución la responsabilidad del Estado para que la gente tenga una vejez digna, que nadie envejezca sin tener con qué comer. Ese es el referendo Chao Duque. Tiene un efecto jurídico constitucional, es un mandato constitucional, es un nuevo pacto que implica cambiar ese modelo social y económico, y la prioridad del Estado entonces ya no va a ser enriquecer más a los más ricos, sino garantizar las condiciones mínimas, dignas, vitales
para los colombianos y las colombianas en condiciones de una economía responsable y estimulando, por supuesto, también la iniciativa privada. Bien, ese referendo está en manos de ustedes, pero entonces les informo dos cosas adicionales. Tuvimos esta semana una muy importante reunión en la que muchos sectores sociales se han sumado a acompañar el referendo Chao Duque. Ya ustedes habían escuchado que el movimiento Colombia Humana del ex candidato presidencial Gustavo Petro se sumó al referendo Chao Duque. También lo hizo como partido del Polo Democrático, otras fuerzas de la izquierda, pero también movimientos sociales, sindicatos, FECODE, la Central Unitaria de Trabajadores, con delegados de esa importante central obrera. Nos hemos reunido y nos hemos reunido también con la minga indígena, nos hemos reunido con líderes estudiantiles y del sector salud. Todos ellos en un comité político nacional han recibido este referendo para administrarlo y que sea de todos y no de una sola persona. Este no es el referendo de Roy, ni de Petro, ni de Juan, ni de María, es de todos los colombianos que creemos que a Colombia hay que salvarla de la amenaza de destrucción institucional y del regreso a la guerra. Y claro, a raíz de esa reunión hemos planeado una primera gira nacional. Vamos a estar en 10 ciudades capitales. Vamos a estar en Bogotá, vamos a estar en Cali, en Barranquilla, en Medellín, en Popayán, en Pasto, en Bucaramanga, en Armenia, en Pereira, de aquí al 15 de diciembre, para retomar el 15 de enero la visita al resto de las 32 ciudades capitales y a 400 municipios más recogiendo las firmas. ¿Cuándo empezamos? Me preguntan muchos. Las 300 personas que están conectadas a esta hora en este domingo de puente, además, muchas gracias. Bueno, la registraduría dentro de una semana nos ha prometido entregarnos los formularios de 3 maneras. Físicos, como se ha hecho siempre, para firmar y recoger las firmas con voluntarios que les haremos llegar a todos. Ayer tuvimos una reunión muy importante, varios de ustedes estuvieron presentes aquí en la ciudad de Cali, con algunos de nuestros coordinadores de la Fuerza de la Paz en todo el país. Ya ellos tienen instrucciones y saben cuáles son los procedimientos, pero estamos solo esperando que nos entreguen los formularios para que grupos de voluntarios nos ayuden a recoger los 2 millones de firmas. Pero esa es una forma. La otra forma es que nos entreguen un PDF y que ese PDF, que lo distribuimos con ustedes en las redes y también en los movimientos sociales y partidos políticos amigos, va a permitir que la gente lo imprima, lo baje en su computadora, en su casa, en su oficina, imprima el formulario, recoja las firmas de los vecinos y amigos y nos lo mande por correo. Y hay una tercera manera, que esperamos la registraduría autorice, y es puramente digital. Es en una pantalla digital, dice referendo Chao Duque, usted se identifica con la huella, con la identificación facial, que es la biometría, y una vez que sepan que usted es usted, una vez que sepan que Doris Quintero es Doris Quintero, que sepan que Luis Manchado es Luis, que John Cataño, que Fernando Lombana, que Omar Correa, que Blanca Navia, que Carlos Andrés Romero, que está en Florencia, Caquetá, que Julio César Pulido, Nancy, Ricardo, Julio César, Javier, Carlos Burbano, Benjamín, Luis Dagua, Erneo Campo, en fin, cada vez que usted se identifique y diga Nubier Borrero es Nubier Borrero, con la huella, con el rostro es Juan Elibet. Entonces usted podrá hacer clic en la pantalla donde dice referendo Chao Duque y decir sí, y queda registrado su apoyo. Si eso lo autorizan, será mucho más fácil y con mejores condiciones de bioseguridad garantizar esos millones de firmas que digan Chao Duque. Esperamos que la próxima semana tengamos ya esos formularios, esa información. Y esperamos también que podamos transmitírselas a ustedes. Muchas gracias a Julio César Bonilla Moreno, que me insulta en la pantalla. Le digo muchas gracias porque usted está dedicando un pedacito de su vida a escucharnos. Y aunque está equivocado, y aunque por supuesto no es una ofensa para ningún ser humano compararlo con un animalito, lo que quiero explicarle, ya que me permite su pregunta, es que
después de 13 años de militar en el partido de la U, 13 años consecutivos, fue el partido de la U el que traicionó la paz. Se vendió al gobierno del Centro Democrático, que prometió hacer prisas la paz y lo está haciendo. Y por supuesto, yo lo que no abandono son las ideas. Le quiero enseñar esto a Julio César Bonilla Moreno. Winston Churchill cruzaba y cambiaba de partido al liberal y conservador, lo hizo varias veces, y cuando alguien le preguntó lo que usted está preguntando, él dijo: se puede cambiar de partido, pero no de ideas. Nosotros tenemos compromiso con la paz, con las víctimas y con un país más justo, y lo vamos a seguir haciendo desde la independencia y desde la libertad. Hoy no estamos en ningún partido. Marjorie, muchas gracias desde el Baupés, una tierra bella, una tierra tranquila ahora, que sufrió muchísima violencia. Gracias a Elizabeth, a Ramiro también, que está aquí, Ramiro Abella, Enrique Ferreira. Muchas gracias a Patricia Riascos. Muchas gracias a John Montealegre, a Margot Escobar, Manuel Xemeo Pretel. Muchas gracias también a Sandra, a Carlos Hugo, a Carlos Abella, a Max, a Héctor Villalba. Dice Marisol Rojas: ¿qué tal uno con la misma ropa toda la vida? La vida tiene movimiento, no podemos ser estáticos y cegarnos. Es cierto, la vida es cambio permanente, todo cambia. Las flores, las especies animales, las estaciones, la vida cambia, los seres humanos cambiamos. Lo importante es cambiar para bien. Gustavo Adolfo Collazos desde el Tolima, Islena Torralba, Mila, Luis, Edgar Penagos desde Campo Alegre, Huila. Me emociona mucho, ¿saben, Claudia, desde Buga, ver cómo colombianas y colombianos, imagínense ustedes, el que está allá en su casa, con su teléfono, con su pantalla, cualquiera de estas más de 325 personas que están conectados, imagínense un salón de 325 personas, pero ahora imaginen lo que verdaderamente está ocurriendo. Es que compatriotas nuestros, compañeros de la Fuerza de la Paz, están en el Baupés, en el Tolima, en el Huila, en el Meta, en Boyacá, en el Cauca, en el Valle del Cauca, en Bogotá, en otras zonas de Cundinamarca, conectados todos con un propósito: ofrecerle a nuestros hijos y nietos un país mejor, un país tranquilo, un país en paz, recuperar el rumbo de Colombia para ser capaz de generar empleos suficientes para todos, por lo menos un empleo en cada hogar, recuperar el rumbo de Colombia para que en lugar de darle 12 billones de exenciones a los más ricos, o regalarle y ofrecerle créditos de 370 millones de dólares a Bianca, que ni siquiera tuvo que usar, pensemos en los estudiantes universitarios que no pueden ir a la universidad pública y deben hacerlo para que tengan futuro. Pensemos en que en lugar de regalarle la plata al sistema financiero, que fue el único que creció en esta pandemia, en medio de la crisis de todos, garanticemos a los más viejos que tengan con qué comer en su vejez. Ese es el Estado que ustedes y yo estamos construyendo con la ayuda de mucha gente. Y esa es la fuerza que imprimirán con esas 2 millones de firmas para recuperar el rumbo de Colombia, para reconstruir ese pacto social. De manera que se los agradezco a todos. Aquí está también Damián Henao. Juan Pablo Vergara me está preguntando dónde compró ese busito, Roy. Ya les había dicho, Juan Pablo, que este busito fue lo primero que les conté. Me lo acaba de regalar mi hijo menor, Simón, que tiene 12 años y hace caricaturas. Y él mismo compró este busito y lo dibujó con personajes de su caricatura. Hace caricaturas en papel, en cartón. Acaba de participar en una feria de fotografía. Y yo, por supuesto, estoy feliz poniéndome el buzo dibujado por mi hijo Simón. Esa a la pregunta. Cristian Ocampo dice: el populismo punitivo, perspectiva que ofrece penas fuertes para resolver los problemas sociales. Qué buen aporte, Cristian Ocampo. Estábamos hablando al principio de esta conversación, y voy a terminarla en ese mismo tema, del populismo. Y entonces decíamos que había populismo económico y que nosotros queremos una economía estable, responsable, respetuosa de la empresa privada, de la propiedad privada, un Estado que proteja la vida y el patrimonio y la familia de la gente, pero que garantice equidad, justicia social, redistribución del ingreso, un Estado equilibrante. Pero usted tiene razón, también hay populismo punitivo, que consiste en que cada vez que hay crímenes, que los hay todos los días, la solución es la pena de muerte, la cadena perpetua, llenar
las cárceles de más delincuentes, cuando en el fondo, en la mayoría de los casos, hay un gran problema social: hacinamiento, hambre, abandono, analfabetismo, drogadicción, en los barrios más pobres de las ciudades de Colombia, y ese es un caldo de cultivo para la violencia. Ese estado de bienestar que nosotros vamos a recuperar es el estado que invierta más en la gente, en las madres comunitarias, en los hogares sustitutos, en las trabajadoras sociales, en las educadoras en salud, en los jueces de paz, en la gente que trabaja en el territorio, salvando las vidas de los jóvenes para que no se vuelvan pandilleros, de las mujeres cabeza de hogar, para que puedan darle de comer a sus hijos y tengan ingresos dignos, para evitar que tengan que depender de un proveedor que las golpee, la violencia intrafamiliar, o tolerar la atrocidad de los abusos sexuales, que son más de 20.000 al año, a pesar de que hay penas de 60 años. Yo les he contado, yo soy el autor de esa ley. Pero eso no fue suficiente, porque el que está ebrio, adicto, el que ha sido crecido en una cultura de la violencia y él mismo abandonado y abusado durante décadas, es muy probable que ni siquiera conozca la ley, y entonces la mayoría de esos abusos son de los vecinos, de los amigos, de los parientes. Hay un gran problema social que se llama pobreza, y lo que tenemos que derrotar es la pobreza. Ese es el único enemigo, y a eso ustedes nos están ayudando, y eso es lo que significa este referendo Chao Duque a un gobierno que es evidentemente indolente. Les prometí que íbamos a estar juntos media hora, no quiero quitarles más tiempo y los dejo con este saludo. Gracias a Margot desde San Pedro Valle, un municipio muy lindo que ojalá todos conocieran. Senador, preguntan mucho que si desde el exterior pueden apoyar el referéndum. Me están preguntando que si desde el exterior se puede apoyar el referendo. Claro, una vez que tengamos los PDF se los vamos a mandar y usted podrá imprimirlo donde esté y enviárnoslo por correo. Y si el apoyo es digital, podrá hacerlo donde esté, en los Estados Unidos, en España, en cualquier sitio. Los colombianos en el exterior también tienen derecho a cambiar el destino del país. Les doy esta última información. El próximo martes, que es pasado mañana, vamos a hacer una segunda reunión con el Comité Nacional del Referendo Chao Duque. Y allí vamos a definir los delegados por regiones. Una vez que la registraduría nos dé el formulario, voy a empezar una primera gira y espero verlos en las principales ciudades, e instalaremos allí los comités regionales, los delegados de las distintas fuerzas sociales, de los estudiantes, de los obreros, de los trabajadores, de los sindicatos, de las universidades, para que les entreguemos la responsabilidad de recoger esos 2 millones de firmas y podamos cumplir el propósito de introducir en la Constitución el referendo revocatorio, la renta básica, la matrícula ser universitaria, el mínimo vital pensional y 4 años de garantía adicionales para implementar los acuerdos de paz. Es decir, darle más tiempo a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas para encontrar a los desaparecidos, desarrollar la reforma rural integral para 7 millones de campesinos. No tiene sentido que este gobierno indolente esté importando papa mientras los campesinos de Boyacá están perdiendo sus cosechas, y también los campesinos del Caribe con el plátano y el ñame, solo pensando en hacer negocio y abandonando a la gente más humilde, que además es la que nos da de comer. De manera que, instalados esos comités regionales y con la primera gira, esperamos recoger por lo menos la mitad de las firmas en este primer mes, del 15 de noviembre al 15 de diciembre. Saludo a Diego Fernando Cardona, concejal en Armenia, al representante de la Cámara, John Jairo Hoyos, que también está conectado. Aquí está, saludos a Carlos Ruano Pardo, está también Gustavo en Cartago, Diego Felipe, Carlos Molina, Víctor Llanos. Muchas gracias a todos. Jason Andrés. Quiero invitarlos a leer la columna que tenemos en la página, que dice sobre populismos y referendos. Allí hay unas cifras precisas. Y hay un par de frases que quiero recordar. Una del expresidente Barack Obama en su reciente libro, que recuerda que a pesar del poder que se supone tiene un presidente, no siempre puede hacer todo lo que quiere. Es necesario hacer consensos, lograr liderar a la sociedad. Pero para poder hacer consensos
hay que dialogar. Ese es uno de los grandes errores de este gobierno Duque. No dialoga, negó el diálogo, no escucha a nadie. Y la otra frase es la del nuevo vicepresidente de Bolivia, que siendo de origen indígena, absolutamente autóctono, en su discurso de posesión invitó a la unidad, invitó a no tener odios, invitó a todos, a los de derecha, a los de izquierda, con un ejemplo bellísimo. Dijo, el cóndor de los Andes puede volar gracias al perfecto equilibrio entre su ala izquierda y su ala derecha. Esa es una invitación a la unidad de los colombianos, pero para volar en el camino correcto, el camino de la paz, el camino del respeto a la vida, el camino de la solución dialogada a los conflictos, el camino de la generación de empleo como prioridad del Estado, como motor de la economía, el camino en que el Estado se ocupe de darle a cada colombiano condiciones dignas para vivir. Eso harán posible ustedes con el referendo Chao Duque, a recoger las 2 millones de firmas. Calentemos motores. Espero en pocos días poder empezar a recogerlas. Feliz domingo, feliz fin de semana. Chao Duque.